bonita.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y muy buenas tardes, aquí como de costumbre, retomando nuestro horario regular después de unas semanas de irregularidad. Somos Sinestesia en Bonita Radio, somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos puedes seguir en bonitaradio.net y en el Facebook Bonita Radio y en Twitter _radio. Buenas tardes o buenos días o buenas noches dependiendo del lugar donde nos escuchen. Este es Chemi González de nuevo con Iris, como siempre Iris Landroa, que nos acompaña en las labores técnicas como todos los jueves, y saludando a nuestros amigos de Bonita Radio, Carmen Enid y Salvador Méndez, y estamos aquí de nuevo con esa tendencia que nosotros en Bonita, ya en Sinestesia llevamos de los días de fiesta que no celebramos, que para nosotros son días de trabajo, como fue el 4 de julio y el 25, que para nosotros no es fecha de celebración ninguna, fecha quizás de una conmemoración, de una colonización que nos ha quitado el alma, mucha de nuestra alma como pueblo. También recordando dos asesinatos que pues marcaron nuestra historia en el 1979, de los caídos en el Cerro Maravilla, Carlos Alberto Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado, muertos por asesinados a sangre fría, por ser perseguidos por sus ideales, por su lucha por la independencia. Conmemoramos su memoria en el día de hoy. Y Eyeri, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Mano, todo súper bien, todo súper chévere. Muy contento de estar aquí en Sinestesia. Contento con la invitación que nos hizo Jacobo Morales para la obra. Sí. Al final del eclipse, que fue Estuvimos el viernes por allá. Fuimos el viernes, mientras yo estaba en Nueva York, él vino como invitado a hablar de la obra, y fue bonito, ¿no?, estar allí viendo esa obra de teatro, que en muchos sentidos es un paso, ¿verdad?, evolutivo de Jacobo como dramaturgo y como realizador, sobre todo ese movimiento constante que se está dando a favor de la diversidad. Y vemos cómo autores que quizás años atrás no habían tocado ciertos temas, empiezan a tocar temas que de alguna manera reflejan, aunque sabemos que Jacobo es una persona de mente abierta, ¿no? Siempre lo ha sido, pero que de alguna manera ese paso evolutivo de temas específicos reflejan el paso evolutivo que está dando la humanidad y los gobiernos y los países en relación a aceptar la diversidad del ser humano. Sí, y con alegría nos enteramos apenas ahorita que el final del eclipse vuelve, para los muchos amigos que se quedaron sin verla, vuelve el 3 y el 4 de agosto. Tuvo 4 funciones totalmente vendidas en la clausura del pasado Festival del Tercer Amor en Coribantes, y ahora vuelve 3 y 4 de agosto. No se la pierdan, apoyen el Teatro Nacional, apoyen a los estupendos actores que están haciendo un magnífico trabajo, Jorge Luis Ramos, Ernestito Concepción, Yamaris Latorre, Jerry Segarra, junto a la propuesta de Jacobo, que es una propuesta muy
pues como es él, muy, muy reflexiva, pero a la misma vez pues llena de humor y llena de unas situaciones cotidianas que pueden acercar el tema a cualquier persona. Sí, y me encantó ver en específico, aunque sabemos que Jorge Luis Ramos es un gran actor y tiene el espacio, ¿no? Para poder desarrollar su actuación, pero me encantó ver en escena a Ernestito Concepción y a Yamaris La Torre, ver a dos personas que tú ves que en carne viva están trabajando en lo que les gusta y que tú ves que les apasiona lo que hacen. Eso no tan solo en la actuación, me pasa cuando veo a un constructor o incluso a una persona que limpia un baño. Cuando yo veo que una persona le apasiona profundamente lo que hace y está haciendo lo que más quiere hacer, es tan lindo, y agradezco poder ver la oportunidad de ver a estos dos actores que de verdad se nota que viven en la actuación y el teatro a carne viva, y eso es muy bonito. Sí, no se pierdan al final del eclipse. El martes que yo no estaba en asuntos familiares, no pude asistir al programa, pero tuvimos aquí a dos mujeres que yo quiero muchísimo, a Gisela Rosario y a Karen Rossi, hablando de su cortometraje Sábado de Gloria, en mi opinión uno de los mejores trabajos de la cinematografía nacional en años recientes. No lo digo porque sean nuestras compañeras, sino porque en realidad es un trabajo de gran calidad, que fue presentado el martes con éxito en Cinefiesta. Ayer también Oswaldo Colón, que lo hemos tenido en el programa, también estuvo presentando su cortometraje. El cortometraje más reciente de Enrique Medrano, también amigo, compañero de la ICTV de Yeri, también se presentó su cortometraje La Noche Amarilla, realizado en España. Propuestas muy interesantes, y como siempre reconocemos la labor que hace Cinefiesta por agrupar estos cortometrajes de aquí y del mundo y presentarlos. Ciertamente me uno y siempre me he unido, reconociendo la gran labor que hace el Film Foundation y Luis Cruz y todo su equipo de trabajo. Me uno también a los señalamientos que se le ha hecho al pasado el Festival de lo inaccesible que resulta ser, por su alto costo. Cada sesión de cortometrajes cuesta $7.50, o sea que si quieres ir a ver 3 sesiones, gastas sobre más de $20. No tengo conocimiento si lo hay, me excusan, no tengo conocimiento si hay como se suele hacer en festivales, sobre todo en festivales dirigidos a un público más estudiantil, un público más joven, un pase que digamos puedes comprar 6 sesiones por $30, te sale a $5 o $6 la sesión, y nada, pensamos en el futuro, pues sabemos que las cosas están malas, que no vivimos un buen momento económico para nadie, pero que este tipo de oferta cultural, de este tipo de esfuerzo, debe ser algo más accesible para el público en general. Esta tarde también está ocurriendo en Río Piedras un evento muy bonito, se llama Río Piedras Reconoce, en la Casa Cultural Ruth Hernández Torres, en el casco urbano de Río Piedras, frente a la Plaza de la Convalescencia. Gisela Rosario precisamente es la coordinadora cultural de la casa, la coordinadora de eventos, y preparó este evento muy bonito en el que se le hace homenaje a grandes residentes de Río Piedras y se trata de rescatar un poco la memoria histórica. Yo voy para allá, en cuanto termine aquí voy para allá, voy a voy a tener a mi alter ego allí poniendo música bailable de todas las épocas para todo el mundo que esté allí. DJ Chemiótica va a estar de las 6 de la tarde. Así que si no tienen nada que hacer en este día feriado, y aprovechando que está muy bonito, la onda tropical esa que venía aparentemente nunca llegó, pues
les exhortamos a que se den la vuelta. Y pues vamos a lo que nos ocupa, el cine, una película que ya va por su tercera o cuarta semana de exhibición, que no hemos podido, la teníamos en el tintero, la habíamos visto ya hace varias semanas y no habíamos podido hablar de ella. The Company You Keep, de Robert Redford, ese reconocido cineasta y actor, ícono del cine estadounidense, del cine de Hollywood. Es una película que tiene una temática política, en el sentido de que trata de... tiene una premisa interesante, es retomar las vidas de muchos miembros de lo que fue el grupo terrorista, el Weather Underground, en los 70, un grupo que inició como un grupo pacifista que se expresaba en contra de la guerra de Vietnam y se fue tornando en un grupo terrorista. Fueron moldeando sus ideales dentro de su mismo pensamiento marxista-leninista y se convirtieron en terroristas. Y es un poco como eventos de ese pasado de ellos, de hace 30 años atrás, se revierten en el presente cuando ya muchos han asumido identidades distintas, tienen familia, quieren dejar atrás su pasado, pues el pasado un poco se les revierte. Algunos de ellos no, algunos de ellos uno de los personajes, por ejemplo, sigue en la clandestinidad, sigue haciendo trabajo político y activista desde la clandestinidad, pero la mayoría de los demás ya están en otras facetas de su vida y ahí es que los agarra la película. Sí, es una película bien interesante, que forma parte de este los baby boomers, ¿no? Que de esa gran generación de personas mayores que siguen trabajando y siguen haciendo películas. Ya mencionábamos, yo mencioné en unos programas de que a Steven Spielberg le preguntaron una vez, tenía 60 y pico de años ya que tiene él, que cuándo pensaba retirarse, y él dijo bien francamente que si su amigo Clint Eastwood, que ya tiene 80 y pico de años y sigue dirigiendo, por no mencionar gente del cine independiente que ya tienen sobre 100 años y siguen dirigiendo, que si Clint Eastwood tenía 80 y pico de años, Clint Eastwood era el que le iba a marcar a él la edad de retirarse. Y esta gente está haciendo películas, incluyendo esta, que aunque ciertamente tiene un fuerte contenido político, sigue teniendo como protagonistas, ¿verdad?, a ellos. Ellos siguen siendo los héroes que siguen siendo como si fueran Tom Cruise corriendo, ¿verdad? Pues aquí Robert Redford sigue siendo el héroe que corre y es el hombre sexy y es el hombre que tiene una hija pequeña, chiquita. Y eso es bonito, ¿verdad? Sí. Sin que necesariamente la película gire en torno al tema ¿no? De las personas mayores. Me pareció bien interesante retomar el asunto de esta izquierda, ¿no? De este movimiento, de los ideales, de esta lucha que en un momento dado se emprendió, ¿verdad? Por la humanidad entera, en función, ¿verdad?, de una igualdad, en una lucha de justicia para todos los seres humanos, y cómo las estrategias han cambiado, cómo los mismos movimientos han virado, han reflexionado en relación hacia esas luchas, esos métodos, el medio por el cual se hicieron las cosas, realmente era funcional para la causa o no. Sí, muy interesante lo que dices de Redford. Redford es alguien que hemos visto envejecer en el cine y lo hemos visto desde que está desde muy joven. Él empezó muy joven, empezó siendo como dice Yeri, un sex symbol, empezó siendo como que el papi de las mamises y de pronto lo vemos convirtiéndose en actor serio, que trabaja con directores reconocidos, en un director serio y de cierta valía, muy honesto, muy preocupado, ciertamente ha sido un activista dentro del cine, con la creación de Sundance, el Instituto Sundance, el festival, que ha impulsado muchos cineastas independientes y que ha impulsado a muchos cineastas ya a nivel mundial, porque el Instituto Sundance ya ha extendido a hacer laboratorios en América Latina, en Europa, en Asia, y ayudar a que muchas películas que no se
que quizás no se pudieran ver, pues tengan una cierta trascendencia. Es muy importante ese trabajo de Redford. Me gustó exacto que la película que él es bastante realista con su edad, o sea, ya no puede, aunque sí tiene ciertas escenas obviamente de acción y cierta tensión, porque dentro de todo también es un thriller. Nunca se ve como esta cosa ridícula. No, se ve totalmente. Nunca sé como, ay, este viejo que se ve realista, se ve bien realista, se justifica totalmente. O sea, no, aunque es un thriller, no deja de ser una película realista y que toca un tema social. En ese sentido, bastante realista. Y estoy de acuerdo contigo, no se ve falso. Los momentos en que corre él como un héroe, no se ve falso, se ve parte de la historia. Sí. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero retomamos la discusión de esta película, que hay mucha tela para cortar en ella. Seguimos ahora. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Ubícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Sí, continuamos aquí. Quiero resaltar, entre muchas, sé que vamos a hablar de diferentes temas en relación a esta película. Estamos hablando de The Company You Keep, la película del 2012 de Robert Redford. Quiero mencionar uno de los atributos que creo que tiene es los personajes femeninos que tiene. Sí. Tanto el personaje interpretado por Susan Sarandon, a quien quiero decir que hacía tiempo que yo no veía a Susan Sarandon tan viva en una actuación, siendo una actuación en el que ella no está haciendo de una persona diferente a ella, ¿verdad? No es como decir Meryl Streep, que tú ves que se transforma. No, es naturalista. Pero aún así, ver a Susan Sarandon así de viva, los actores, y eso quiero resaltar, que un actor no necesariamente siempre tiene que dejar de parecerse a él para ser un gran actor. Hay grandes actores que siempre son en su personalidad, pero hay algo que tiene que ver con estar vivo, con que la llama se mantenga arriba, con hasta dónde un actor explora su personaje, y siento que Susan Sarandon, en este personaje que es bien corto, es un personaje que aparece en un par de escenas nada más, ver a Susan Sarandon dando tanto, ¿verdad? Entregando tanto en escena fue hermoso. Y Julie Christie, que es una gran actriz, una actrizaza, ¿verdad? Podríamos decir, igual que Susan Sarandon. Julie Christie tiene un personaje que tiene más escenas en la película, mayor peso. Y ver estos dos personajes tan fuertes, en cierto medido, son personajes que mueven la película. O sea, de ellas depende la historia, sin ellas no habría conflicto. Y que se presente con una honestidad de parte del guión y del realizador, porque en ellas también recae parte del conflicto, que siento que se toca con mucha honestidad.
en relación a los personajes y lo que piensan los personajes y por qué se mueven los personajes. Siento que para hacer una película, como muchas películas contemporáneas, ¿verdad?, que son dirigidas o escritas por hombres, que se le dé tanta fuerza a personajes femeninos, para mí es plausible, es hermoso. Y de verdad y creo que las dos hicieron excelente actuación. Cuando Julie Christie está en escena, es como para uno quedarse ahí hipnotizado, ¿verdad?, viéndola, escuchándola, sintiéndola. Sí, comparto ese comentario con Eyeri. Pues ya sabemos que en el cine estadounidense, en el cine gringo, pues es bien raro. Últimamente hay una tendencia quizás más yo he visto unos años, estos últimos años, quizás un leve cambio de estructural, y también es que muchas actrices gringas pues están trabajando cada vez más en Europa y en producciones que no son estadounidenses. Pero es muy raro ver personajes fuertes, femeninos, de mujeres después de los 35, 40 años. Y esta película tiene dos. Y se puede decir que son el peso más grande de la película, en cierto sentido. Y está el tema femenino, porque está también el tema de la hija de Robert Redford, de la hija que no conoce, no quiero decir mucho para los que no han visto, y de la hija pequeña que tiene, que lleva el nombre de su ex amante, que es el personaje de Julie Christie, pero que pues su madre está muerta. El personaje de Redford quiere protegerla de todo ese pasado, y tienen y como dijimos, son dos personajes muy interesantes. El de Sarandon, porque es el detonante, ¿no? Es el que hace que toda la acción ocurra. Y como dice Jerry, pues Susan Sarandon es una de las grandes actrices del cine. Pero le pasa quizás lo mismo que a Robert De Niro y al Pacino, que son estos tipos de actores que son tremendos actores, pero que aparentemente les gusta tanto y tanto trabajar que a veces verlos se vuelve o repetitivo, o la mayoría de las veces uno siente que no están ya en esta etapa de su vida. No estoy hablando de lo que hacían hace quizás 30 años atrás. Ya en esta etapa de su vida uno siente como que están en piloto automático, como que van, cobran su cheque y sí están bien, pero pues los proyectos que toman no son quizás quizás no están a la par con su talento. Quizás son demasiado para los proyectos que, o sea, antes de esto Sarandon hizo Cloud Atlas y una película con The Rock. Y entonces de pronto tú dices, ay, la porquería esa de Big Wedding, que también está llena de Robert De Niro y Diane Keaton, que son estas películas que uno dice, ¿qué hace toda esa gente maravillosa ahí? Pero en esta película de Redford, en que tiene un personaje muy corto pero muy decisivo, lleno de fuerza, lleno de rabia, es como dice Jerry, es como si incluso uno la estuviera viendo por primera vez, o si hubiesen pasado 10 años de esas actrices que quizás no han salido en una película y uno la vuelve a ver y dice, wow. Y básicamente los 7, 8 minutos que está en la película, está en una escena teniendo un tú a tú en Shia LaBeouf, y lo único que hace es hablar y no mueve prácticamente ningún músculo de la cara, y uno siente como que wow, a mí al menos se me pararon los pelos en esa escena, además de la verticalidad, que al igual que Redford y Julie Christie, tenemos 3 actores que tienen estos papeles muy importantes, muy decisivos en esta película, que tiene una agenda sociopolítica muy clara y muy fuerte, y los 3 son activistas políticos y son conocidos por sus posiciones contundentes, por haberse enfrentado al sistema, y eso me parece que da mucho a hablar también de ellos como personas y de su compromiso. Julie Christie pues es una de las grandes damas del cine desde los años 60. Para mí fue muy hermoso ver esa reunión entre esos dos íconos del cine de los 60 que nunca habían actuado juntos, que son Robert Redford y Julie Christie. Verlos ya envejecidos, pero aún guapos, porque Julie Christie sigue guapísima, y teniendo ese tú a tú pero que ya no son quizás
estos egos que eran en el pasado, pero igual ya son estas dos personas con una carga, con un peso, que están hablando de cosas muy importantes, que están sosteniendo unas posiciones ideológicas muy contundentes. El personaje de Julie Christie pues toma unas decisiones al final en torno al personaje de Redford, que quizás uno en la misma pasión de la película no diga, no, pero se vendió, pero la misma película te lleva a que quizás tú no compartes esa decisión, pero la aceptes, porque hay quizás algo de la protección, del pasar el batón, de buscar lógica en otras cosas, como pues los lazos familiares o en los lazos, o sea, anteponer quizás esa vida clandestina con el poder desear que otras personas vivan, y que esa llama quizás del activismo o de la conciencia se propague entre otras personas. Sí, y solamente quiero añadir a ese punto que acabas de mencionar, que además de que me parece honesto, ¿no?, hablar sobre un conflicto que al autor, a los directores, a los actores les es importante, y que a mi entender es importante para la humanidad, ¿no? Porque ciertamente el mundo, todos los países se encuentran cuestionándose a sí mismos. Ese asunto de la supuesta crisis, de la falsa crisis, que realmente nos habla de una crisis de un sistema, más que de un universo y de un planeta que tiene unos recursos ilimitados y una hermosura y un amor que irradia por todas partes. Se evidencia ahí estos cuestionamientos que en los 60 se veía más polarizante. O sea, en los 60, en los 70 se veía más de un choque de dos fuerzas. Ahora, como se asume que el Estado que ganó, ¿verdad?, el movimiento que ganó, que fue la derecha, ahora se encuentra en esta crisis, y no hay un supuesto ente antagonista a nivel ideológico, porque ahora lo que se inventa es el asunto del terrorismo, que es como si fueran esta gente sin ideología que están ahí con pistolas, o nos hacen creer eso. Pero ahora esta crisis entonces se vuelve más reflexiva, es mi opinión, y eso yo creo que es bueno para la humanidad. O sea, que esta película se inserta en esa especie de reflexión de hacia dónde vamos. Y siento que en relación a eso, Julie Christie tiene un personaje con una muy fuerte posición política, ideológica, y que uno de los valores que tiene la película es que el guionista y el director no traicionan al personaje, y eso es hermoso. O sea, aunque la película, no quiero decir exactamente el final, pero aunque la película, el personaje vaya hacia un rumbo en específico, aún así no se traiciona el personaje. Y el personaje sigue teniendo sus posturas y sus pensamientos. Y eso quiero decirlo porque muchas veces cuando uno se enfrenta a asesores, ¿verdad?, de guión, o asesores en las escuelas de cine o en laboratorio, muchas veces los asesores, por alguna extraña razón, algunos, ¿verdad?, no todos, intentan como que hacer las cosas más fáciles para el espectador, no sé por qué. Y quieren como que simplificar, y quieren como hacer pequeñas trampas que ayuden a que uno entienda, pero señores, la existencia es compleja, y el hecho de que tú no traiciones a un personaje, y que aún así el personaje se atreva desde su misterio a tomar ciertas decisiones que pueden parecer contradictorias, aunque justificadas, me parece un valor a nivel de valentía, ¿no? De ser valiente con respecto a las ideas y a lo que uno piensa que un personaje es. Sí, una película muy muy valiosa, así que de lo mejor que están dando ahora en las salas de cine comercial ahora en verano, así que les recomendamos que si no vayan a Light It Over, vayan a ver The Company You Keep, y regresamos con la doble tanda que como siempre está bien chévere. I ain't no fortunate one.
con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ellas escuchaban la música de papi y mami. Coleccionaron la música de mami y papi. Ahora tienen su programa de radio. Escucha la propuesta musical que les ofrecen las chicas de La Rocola. La Rocola, todos los sábados a las 2 de la tarde por Bonita Radio. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Sí, continuamos aquí en Sinestesia. Antes, solamente un comentario antes de entrar a la doble tanda, solo mencionar que Jorge Molina, el director cubano, ¿no? Todos los que hemos ido a la ICTV o todos los que han ido al Festival de Cine saben quién es Jorge Molina, que le apodan el niño malo del cine cubano, ¿no? Por ese cine que de alguna manera es irreverente con el cine que pretendía hacer, ¿verdad? O que pretendía hacer la ICAC. Pues Jorge Molina se encuentra en Puerto Rico, participando, siendo jurado de Cinefiesta. Y solo por si algunos de ustedes nos están escuchando, que sepan que hoy todos los egresados de la ICTV en Puerto Rico y los extranjeros que se encuentran aquí, tenemos una cita a las 7 de la noche en Bonanza. ¿Saben? Bonanza, el bar que está en la San Jorge, está en la Eduardo Conde. En la Eduardo Conde. A las 7 nos vamos a encontrar con Molina ahí para celebrar con él y saludarlo. Sí, y entramos a la doble tanda. La doble tanda de hoy, yo creo que son dos películas que yo he visto infinitas veces. De esas yo no me acuerdo cuál fue la doble tanda que yo le dije a Jerry que me dio una película que yo no veía hace mucho tiempo, pero que yo me podía recitar después. Y yo estas dos películas creo que caen para mí, en ese renglón de películas que puedo recitar. Es que he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar. Ya es la tercera película de Almodóvar que hacemos en la doble tanda y pronto en uno de los próximos programas estaremos analizando Los Amantes Pasajeros, que estrena la semana que viene aquí en Puerto Rico. Es una película que marca un punto muy importante para Almodóvar, y es que aún reteniendo esa irreverencia y ese espíritu quizás más libre, más suelto de su primera etapa, ya hay un encaminarse hacia temas más serios, hacia una estética cinematográfica más pulida, hacia una construcción dramática más compleja, sin olvidar el sentido del humor, la irreverencia, pero qué sé yo, cosas que en Laberinto de Pasiones o en Pepi Lucibón o en Entre Tinieblas se ven quizás como unos caprichos de parte de él de enseñarnos este anuncio de televisión o esta escena que no tiene nada que ver con el resto, pero que nos parece muy graciosa o nos parece muy perversa. Ya aquí en Que Hecho Yo hay una estructura más es un guión estupendo y esta película yo creo que por encima de todas, por ser tan variada y también porque creo que es la película de él que más, o una de las películas de él que más que representa, pues, que toca una gama de personajes muy amplios, muy diversos, aunque la protagonista es claramente Carmen Maura. Igual hay como
de 8 a 10 personajes importantes. O sea, en eso es una película coral, porque todos tienen su momento. Y está muy integrado todo eso, todos esos momentos quizás más irreverentes o más que puedan sonar a capricho, como que a capricho del cineasta, están más integrados. Y me parece que también, obviamente, esta película también muestra mucho de la deuda de Almodóvar con el neorrealismo italiano, con ese cine italiano de la posguerra, de los años finales de los años 40, principios de los 50, que se desarrollaba más en espacios urbanos, tocando la clase pobre, los problemas de la vida doméstica, los problemas de la falta de dinero, los problemas de la eterna crisis. Esta vez en un barrio, en un suburbio de Madrid, después de la M30, de ese gran expreso que le da la vuelta a Madrid. Y yo por casualidad, conozco a 2 personas que se criaron en ese barrio. E incluso creo que una de ellos, que lo conocí en Madrid hace años, incluso uno de ellos creo que se crió en uno de esos edificios. Porque la película se desarrolla en uno de 3 edificios que uno ve desde la M30, que son quizás aquí, es como lo que eran las parcelas estas de por ahí, de las Margaritas que implosionaron hace poco. Eran edificios de ese tipo. Eran edificios de ese tipo, o el condominio en Centro aquí en Atorrey. O sea, eran quizás edificios que quizás cuando los construyeron eran quizás lo más moderno, pero al pasar de los años pues se fueron en decadencia, no les dieron el mantenimiento que merecían, y son como pues donde se concentra esa clase trabajadora de Madrid, que lo que se dedica es a ser taxista, a limpiar casas, y en el caso de de uno de los protagonistas de la película, del hijo de Carmen, de los personajes de Carmen Maura y Ángel Andrés López, a traficar droga. Pero nada, según esta gente que yo conozco de ese barrio, Almodóvar capturó perfectamente la esencia de lo que es vivir allí. O sea que yo no sé de verdad que no pude indagar. Sé que esta es una de las películas, sé que Almodóvar coincide con muchos de los críticos que consideran que esta es una de sus mejores películas. Mucha gente dice que esta es la mejor película de la primera etapa de su cine, que acabaría con La Ley del Deseo. Y quizás esa segunda etapa pues se extendería de Mujeres al borde de un ataque de nervio a Los abrazos rotos. Me parece que La piel que habito comienza una tercera etapa que veremos a ver cómo se desenvuelve, pero claramente hay una continuidad entre el trabajo que hizo entre Mujeres y Los abrazos rotos, que no tiene nada que ver tiene que ver, pero que quizás en términos estéticos o en términos del acabado cinematográfico, pues poco tiene que ver con estas sus primeras películas. Y otra cosa que me estuvo muy curioso y que nunca me había percatado es de las conexiones con Volver. Esta película tiene muchas conexiones con Volver en el hecho del homenaje al neorrealismo italiano, pues tanto el personaje de Penélope Cruz en Volver como el de Carmen Maura aquí en Que Echo Yo, Gloria, pues son estas amas de casa hastiadas de la vida, que tienen que limpiar, que tienen que hacer un montón de trabajos para poder sostener sus familias, y que sufren del marido abusador, que tienen estos quizás parientes muy excéntricos y que tienen que bregar con un montón de presiones. Y en ambas películas el ente femenino principal asesina a su marido. Y
en Volver es un hecho más trágico. Aquí en Que hecho yo es un hecho hasta bastante cómico, sobre todo el hecho de que la muerte es accidental y es provocada por una pata de jamón ibérico que ella está usando para cocinar. Y nada, la película, como les dije, pues quizás es la película más completa de esta primera etapa del Almodóvar. Es un goce. Tiene algo otra cosa que quería destacar, que ya hemos hablado aquí del amor de Almodóvar por sus actores, pero la mezcla que hay aquí en Quechullo yo creo que no se ha vuelto a dar, esta mezcla ecléctica. Sabemos que Almodóvar pues le tiene mucho respeto a los actores viejos del cine español, que incluso en los años los años quizás del posfranquismo fueron cayendo en el olvido, y él los rescata, como Alina Canalejas en Entre Tinieblas. Entonces aquí rescató a Emilio Gutiérrez Cava, que ahora es un actor que está muy presente, pero que en una época también estuvo muy apagado. Amparo Soler Leal, que también es una actriz mayor que él rescata. Javier Gurruchaga, que aquí tiene un cambio muy gracioso como un dentista, como un dentista come niños, se puede decir, que es Javier Gurruchaga es uno de los fenómenos más grandes del destape. Y la presencia de directores de cine, compañeros de profesión de Almodóvar, que actúan en esta película. Como el caso de Gonzalo Suárez, que es también dramaturgo y escritor, que aquí hace el papel del escritor en la película, que es quizás un guiño un guiño autorreferencial del propio Almodóvar. Y Jaime Chávarri es el director de películas excelentes como Las bicicletas son para el verano, basada en Fernán Gómez. Tiene aquí también un cameo muy gracioso como un stripper que va a solicitar los servicios de una prostituta. Y pues caras muy familiares en el mundo almodovariano, obviamente Carmen Maura, que fue la musa de esa primera etapa, 7 películas. Churlan Priave, la actriz que más ha trabajado con Almodóvar, quizás aquí en su primer papel clásico, emblemático, ese papel de la madre mayor, pueblerina, que representa un poco esa vieja España en choque con la nueva España, que es un papel que perfeccionó también luego en La flor de mi secreto y que retoma en Volver. Y Verónica Forqué, que le mencioné el otro día ayer, que no entiendo en realidad la razón por la que Almodóvar no la ha vuelto a utilizar después de aquí, y en Matador y en Kika, pero que no es una actriz que ha trascendido en el universo almodovariano, y no entiendo por qué, porque me parece maravillosa Kitty Mamber, que hace el papel de la vecina, la Juani, la vecina quejona y que nadie soporta, que también es un papel que retoma un poco en Mujer al borde de un ataque de nervios. Y Ángel de Andrés López, que vuelve también a salir en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Así que tiene algo muy ecléctico y tiene algo muy suyo esta película. Esta película, aunque Almodóvar vuelve a retomar muchos de estos elementos en sus películas posteriores, sobre todo en Volver, me parece que esta es una de las películas de Almodóvar con más personalidad propia y más personalidad marcada. O sea, que es una película muy de él, pero que incluso a los detractores de Almodóvar puede ser, y de hecho conozco, puede ser esta puede ser quizás la película que los reconcilie con el autor, con el cineasta manchego, porque pienso que tiene cosas para todo el mundo y que es una película que trascenderá el paso del tiempo como lo ha trascendido. Sí,
Yo solamente quiero mencionar un comentario, que es que yo estuve en Madrid no mucho, estuve 7 meses, y parte de ese tiempo me estuve quedando a las afueras de Madrid, que forma parte de Madrid, pero no es parte de este Madrid romántico, ¿verdad? Antiguo, que se parece mucho a las ciudades coloniales, ¿verdad? En América. Y de momento yo iba al cine, veía el cine español y decía, pero es que este cine español no refleja el Madrid contemporáneo. Este cine español pretende, yo no sé ni qué cosa. Me parece que gran parte del cine español comercial es sumamente falso, sumamente hipócrita, es como una pretensión, ¿verdad?, de un otro cine. Y de momento, cuando vi que he hecho yo para merecer esto, fue la primera película española que me habló de ese lugar donde yo me quedé, a las afueras de Madrid, ¿verdad? Ese Madrid un poco donde se encuentra la gente un poco más excluida, un poco gente que quizás no le interesa tanto la poesía de la ciudad o la poesía de la moral, y siento que es una película bastante realista, siendo una película que mezcla muchos géneros, incluso podríamos hablar de un realismo mágico. Sí, totalmente. Pero aún así, eso que tú hablabas de esa deuda con el neorrealismo italiano, ese realismo, esa base que se ve en relación a la sociedad y a ese pueblo un poco trágico, trabajador, ese pueblo un poco oprimido, eso yo lo vi allí. Y esa fue la primera película española que a mí me reflejó una realidad que otras películas no lo habían hecho. Y eso siento que ciertamente estoy de acuerdo contigo, que le va a dar un valor al pasar de los años. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas. No maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero. Si eres uno de los que estuvo en Woodstock, ¿te dormiste en el Festival Marisol? usaste un afro ¿O eras del fan de Lucecita? Este programa es para ti. Boomers en la Red es la revista cibernética para los que nunca han dejado de estar in. Boomers en la Red, miércoles a las 3 de la tarde por Bonita Radio. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerden, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Sí, continuamos en Sinestesia. La película de doble tanda que me recomendó Chemi para esta semana es Forrest Gump, de 1994. Esa película que yo creo que todo el mundo, ¿verdad?, en la actualidad sabe de Forrest Gump, porque hemos sido bombardeados positivamente, aunque sí también conozco de gente que son detractores de Forrest Gump, porque hay siempre gente que con razón o sin razón siempre están en contra de eso que se nos presupone como lo grandioso. Forrest Gump es una película del 94 dirigida por Robert Zemeckis, que Robert Zemeckis es de estos directores, de estos nuevos, ya no es nuevo director, es un viejo director, pero de estos nuevos directores en relación a lo que era Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, y es uno de los discípulos de Spielberg. Es uno de esos discípulos de Spielberg que Spielberg un poco como que apadrinó en cierto sentido. Y de alguna manera tiene este cine que es un poco espectacular, podríamos decir que forma parte del mainstream norteamericano, pero en esta película en particular, igual como en otras películas, tiene su propio jugo. Es de una originalidad muy grande, y hay que mencionar también que esa originalidad en parte viene de un guión que proviene de una novela, ¿verdad?, que es de Winston Groom, y el guión es de Eric Roth. Esa originalidad de esa historia, de coger a un personaje que podríamos decir que ciertamente es un héroe, pero tiene las características de un antihéroe,
y que a través de la historia de este personaje, él va contándonos la historia de Estados Unidos desde un punto de vista en particular. Ciertamente muchas veces el cuestionamiento que he escuchado de la película es un cuestionamiento ideológico en relación a cómo se escribe la historia norteamericana, pero tengo que decir que la originalidad del personaje y el hecho de que el personaje se mantiene siendo, a mi entender, auténtico, salva la película. Más allá de la ideología que permee en su alrededor, siento que la hace una película propia y que, como mencionábamos con la película de Almodóvar, transita por varios géneros, aquí de una manera mucho más unísona, ¿verdad? A nivel estético se mantiene una misma estética a nivel de fotografía, de edición, de música, pero ciertamente la película va por diferentes géneros norteamericanos, típicamente norteamericanos. La actuación de Tom Hanks es extraordinaria, es una de las grandes actuaciones de Tom Hanks. Tom Hanks yo no diría que es de estos grandes actores que tiene grandes actuaciones, así como son muchos actores que tú ves que tienen una trayectoria sonada, pero sí tiene ciertas películas en el que el tipo se ha fajado. Sobre todo siento que en su primera etapa de su carrera era un actor mucho más aguerrido, mucho más valiente, y creo que esa etapa dura hasta Forrest Gump. Forrest Gump quizás es la culminación en el que le dan su segundo Oscar, y siento que a partir de ahí Tom Hanks ya se sentó en la silla, que otros grandes actores se sentaron mucho después, porque Robert De Niro, Al Pacino se sentaron en esa silla ya cuando en su vejez, pero él se sienta apenas a la mitad de su vida, y siento que aunque Tom Hanks no me gusta como actor, ¿verdad? Porque siento que está muy acomodado. En esta película en particular tiene una actuación muy buena, y sobre todo en películas anteriores a esta. La música de Alan Silvestri siento que es uno de los grandes logros de la película. Es una música que se te mete, ¿verdad?, por las venas. Uno se queda tarareando esa música, y es una música, como ocurre con muchas grandes películas del cine, cuando la música de alguna manera está conectada con el alma de la película, con los personajes, uno siente que hasta la música es la película. Aunque la película tiene otros grandes logros, la fotografía, podemos hablar de la fotografía, que también es uno de los logros de la película, los efectos especiales, tiene muy buenos efectos especiales, y sobre todo porque los efectos especiales no están en función de un efecto así efectista para las masas, aunque tiene de ese tipo de efectos especiales, pero son efectos especiales que están más en función de conectar al personaje con la historia. Por ejemplo, vemos al personaje de Tom Hanks con el presidente Kennedy, con Martin Luther King, con diferentes personajes de las fechas en que ocurre la película. En ese sentido, los efectos especiales se convierten en un instrumento de un discurso cinematográfico, como igual ocurre con directores como Martin Scorsese y el 3D, ¿verdad? Los efectos especiales muchas veces, cuando se utilizan para contar algo cinematográficamente, se vuelven en algo positivo. Algo interesante de la película, a mi entender, es el concepto de la reescritura de la historia. Esto se profundiza más con directores más posmodernos como Quentin Tarantino o otros muchos directores que quizás son más transgresores. Pues esta película se mantiene en un código que las masas pueden aceptar, ¿no? Es una película bastante comercial, pero aún así trabaja esa reescritura de la historia, en el que no es tan importante que la historia se cuente exactamente como ocurrió, sino el planteamiento que el realizador tiene que decir con respecto a esa historia. Y en ese sentido, si un realizador tiene que poner al personaje agachándole la mano a John F. Kennedy, o ya yéndonos más a planos como Tarantino, por ejemplo, que asesina a Hitler en el cine, en Inglourious Basterds, o como me encantaría que hiciera Almodóvar en una de sus próximas películas, que es que representara a Franco y se atreviera a ser el transgresor con Franco para esos grandes amantes españoles
franquistas que aún quedan en España, ¿verdad? Que adoran a Pedro Almodóvar para su voz. Siento que la reescritura de la historia es tan buena porque además la historia de por sí es una reescritura. O sea, quien pretenda que la historia es verdad, que la historia ocurrió, es un poco ingenuo. Los libros de historia muchas veces son más ficción que las novelas, y muchas veces las novelas son más reflejo de la realidad que los libros de historia. En ese sentido, películas como esta y como muchas otras que se atreven a jugar con la historia y a reescribirla en función de un planteamiento estético o de un planteamiento autoral, me parece muy valiente y necesario, porque nos posiciona inteligentemente ante ese concepto de historia. También quiero mencionar la edición de Arthur Smith, que siento que también tiene muchos logros en la película. Sí, Forrest Gump, como tú mencionaste, Jerry, es una película que yo creo que nada más al nombrarla ya es polarizante. Y yo creo que está en la lista de mucha gente, de más de lo que muchos quisieran aceptar, de lo que llaman los guilty pleasures, que es como esta película que mucha gente quiere odiar, pero no puede odiar. Quizás porque crecimos tanto con ella, quizás porque fue tan famosa y o sea, se convirtió en una película símbolo incluso. Yo sé que también, por ejemplo, con los cinéfilos también está la cuestión esa de que salió el mismo año que Pulp Fiction. Mucha gente siente al día de hoy que pues Pulp Fiction debió haber arrasado esos Óscares, pero ya sabemos los Óscares cómo funcionan, y sobre todo una película como esta que se trataba de la misma historia estadounidense, pues no iba a pasar desapercibida. Yo creo que hay que verla más allá del meramente cuestionamiento ideológico y irse por la historia de Yari, una replanteación de la historia y un comentario inclusive hasta irónico del hecho del perfil del tipo de persona que triunfa en Estados Unidos. Puede ser un retardado mental como era Forrest Gump, pero llegar a hacer las cosas que hiciste sin saber que las hiciste, y un poco ser detonante de muchos de esos cambios o ser partícipe de muchos de esos cambios y ni siquiera enterarte. Yo no sé, es una película que siempre que la pasan por televisión siempre la veo, siempre me agarra, me parece además una película exacto dentro de, porque lo hemos hablado aquí muchas veces, el cine comercial tiene sus méritos, o sea, el cine bien hecho, porque solamente hay cine bien hecho y mal hecho, y esta película tiene, para mí representa el epítome, la cumbre de CMX como realizador. No ha vuelto a hacer una película como esta y probablemente no la haga, aunque Flight el año pasado fue bastante buena, no se acercó a ese nivel. Porque es una gran obra y también es una gran obra por ser popular y por haber logrado aglutinar a toda esa masa en un sentimiento común, en un mismo sentimiento de gente. Y ya el tiempo nos traiciona de nuevo. Queremos invitarlos de nuevo que estén el próximo jueves con nosotros en otro Sinestesia, y saludar a Inarú del Mar y felicitar a nuestros amigos Yusef Soto Villarini y Tanamá del CEMI, que una nueva criatura para nuestro universo nació el martes por la noche. Yusef, ese gran amigo de la Orquesta El Macabeo y del colectivo Y No Había Luz, que ha estado con nosotros en algunos programas. Queremos felicitarlo y darle toda la buena vibra del universo, y nos vemos el jueves que viene en Sinestesia. Sí, muchas gracias, muchas gracias.
Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.